Bueno, un colega o una colega hace una serie de preguntas muy complejas sobre el diagnóstico y sobre cómo ser capaces de aproximarnos a las personas autistas más allá del diagnóstico. Esta persona parece o deja entrever que tiene pues algunas resistencias con los diagnósticos, nombra el diagnóstico como una etiqueta neurológica que no nos dice mucho de la experiencia de los sujetos, que expresa pues un discurso positivista de la ciencia moderna. Yo tengo que decir antes de responder pues que yo tengo una posición distinta frente al diagnóstico. Creo que el diagnóstico está lleno de contradicciones, ilumina la vida de los sujetos concretos al mismo tiempo que la reduce, la homogeniza. Bueno, en fin, yo tengo una posición bastante compleja con respecto al diagnóstico, pero que no tan simplemente lo desecha. Y además también creo que estamos ante una condición fisiológica, ante una condición biológica, y podríamos luego conversar de este asunto, pero bueno, por lo pronto la pregunta es cómo superar el diagnóstico y cómo ver a esta persona allí. Y yo creo que del mismo modo en que se nos invita a superar los prejuicios. Cuando decimos frente a nuestros estudiantes, por ejemplo, que como son jóvenes, seguramente entonces no leen, pues estamos ante un prejuicio, ¿cierto? Que etiqueta respecto a una condición, pues a un conjunto de personas que probablemente son mucho más diversas, mucho más singulares que la etiqueta misma. Entonces, si a mí me preguntan cómo superar nuestros prejuicios respecto a los jóvenes y las jóvenes, pues yo diría, hay varias maneras. La primera es informarse y formarse, o sea, hay literatura que nos ofrece pistas para comprender a los jóvenes y a las jóvenes más allá de los prejuicios, más allá de la información que circula en ocasiones en internet, que es una información muy fácil, y también por supuesto hay otras vías para aproximarse a los jóvenes y a las jóvenes. Una es la vía directa, o sea, sentarse, conversar con ellos, saber qué quieren, saber quiénes son, saber cómo son, conocer sus estudiantes, pero también hay otras como leer literatura escrita por jóvenes, aproximarse a la música, aproximarse al mundo de los jóvenes y las jóvenes a partir, por ejemplo, de sus producciones culturales. Entonces yo creo que los prejuicios se superan con proximidad y con formación e información, y creo que de cierta forma digamos, la condición universalizante con la que se asumen los diagnósticos es un prejuicio. Es un prejuicio que también tienen los médicos y las médicas, ¿no? O sea, creen, este es el diagnóstico, estos son los rasgos, estas son las características, eso explica el sujeto que tengo enfrente. ¿Cómo superar esa idea desde la educación? Que además tenemos el deber, la responsabilidad y también la habilidad, creo yo, la sensibilidad para superarla. Pues creo que de la misma forma tenemos que informarnos y formarnos sobre autismo, tenemos que saber de qué estamos hablando cuando decimos autismo desde la ciencia médica, pero también qué nos dice la psicología, pero también qué nos dicen la neuropsicología, y también qué nos dice la experiencia de las familias y de las personas con autismo que dan cuenta de su propia condición. Yo creo que también otra ruta pues sin duda es aproximarnos a las personas con autismo que tenemos en el entorno, que seguramente son muchas más de lo que creemos, y conocerlas y singularizarlas, ¿no? Y entender que no es incompatible la etiqueta y la singularidad, ¿no? Que habitamos, digamos, esta tensión entre ser un colectivo y ser individuos, y que de igual manera sucede con la población autista. Y yo creo que por otro lado pues también hay un montón de recursos de otro orden para aproximarnos a las personas con autismo, como literatura, música que se ha producido por personas con autismo, hay libros de personas con autismo dando cuenta de sí mismas. Entonces creo que hay pues muchos recursos para vencer los prejuicios, aproximarnos a esta subjetividad y verla. Yo, por experiencia, y con esto termino, creo que cuando tienes en casa un chico o una chica con autismo, tienes en tu salón de clases, en particular en el sistema escolar, en que lo tienes por un año completo, a un estudiante con autismo, pues ya, o sea, simplemente entiendes que esta persona, además de ser autista, pues es mujer, y también seguramente es del América o del Cali, y le gusta el arte o lo odia, o sea, entiendes que ya hay una singularidad. Y cuando tienes a muchas personas con autismo próximas, cerca, pues además entienden que es que todas son diversas, y que pues que todas son Juan o Ana antes de ser personas con autismo, ¿no? Esa es como la sugerencia al respecto.